Otra noticia que ha estado en las primeras planas es la suspensión del congresista Carlos Brus por 120 días. Es la recomendación de la Comisión de Ética al Pleno del Congreso. Vamos a ver si la disminuyen o no. Pero en todo caso el congresista Brus ha anunciado que podría recurrir al Poder Judicial. Y desde el Poder Judicial el señor Duberlí Rodríguez, presidente de este poder del Estado, le pide por favor al congresista Brus que se abstenga de presentar este tipo de recursos porque sobrecarga innecesariamente a esta institución. Rodríguez señaló que si bien el congresista tiene derecho, él tiene que recordar que la sanción que le están dando no es penal, ni civil, ni administrativa. Es un tema ético que tiene o debería quedarse en las paredes de su propia institución. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Y ¿no? A ver, permíteme, Pepe, aprovechando eso, porque mira, yo había apuntado aquí algunas referencias a eso. Mira, algunos reclaman una desproporción entre la inconducta del señor Brus y la sanción que la Comisión de Ética ha recomendado para él. Pero nada dicen de la desproporción entre la pena de 25 años contra Alberto Fujimori y la mera conjetura que usaron para condenarlo. Bueno, ya hablamos lo del 5 de abril. Muchos medios de prensa exhiben y transmiten una y otra vez las imágenes de los escasos crímenes cometidos por algunos efectivos militares para que no se repita, dicen, pero ocultan y silencian los de los numerosos crímenes del terrorismo salvaje y genocida. Los políticamente correctos exigen que los creyentes callen sus principios morales para no incomodar a los no creyentes, pero justifican los insultos contra los que ellos veneran. Los rojos comunistas critican las injusticias y desigualdades que la rudimentaria economía de mercado todavía no ha podido corregir, pero callan la miseria económica y social que el socialismo del siglo XX o del siglo XXI genera ahí donde se impone, y etcétera. Podemos continuar ¿no? con estas hipocresías tremendas. Y otra noticia interesante es la del alcalde de Chilca, que fue capturado, ¿no? Y resulta que encontraron en su vivienda que tenía un campo, tenía un mini estadio nacional, una cancha de fútbol. Le encontraron un auto deportivo valorizado en $75.000, ¿no? 240.000 soles en efectivo y $30.000 también en efectivo, ¿no? Entonces, este tipo se supone que es jefe de una mafia, ¿no? También lo acusan de sicariato, pero esto se repite en muchas partes del país, ¿eh? Ojo, en muchas partes del país. Es lo que hemos dicho aquí, Pepe, tú hemos dicho, para descubrir a los sinvergüenzas en todos los poderes del Estado, deberían de ir a mirar sus signos exteriores de riqueza, para descubrir también. Incluso con su récord migratorio. Con eso, a veces con eso basta. Con eso, ¿no? Se puede empezar, efectivamente. Me gustaría. No hay plata. ¿No? Y si queremos ser exagerados, a ver quiénes pasan la prueba del polígrafo, ¿no? Que fue lo que se hizo en Italia con los jueces, ¿no? Medio poder judicial desapareció, ¿no? Sí. ¿No? Y sobre este tema de los alcaldes que dirigen mafias, ¿no? Acá tengo el dato. Solo en el gobierno de Humala, los traficantes de tierras se apropiaron de 4 millones de metros cuadrados del Estado, Rafael. 4 millones de metros cuadrados, ¿no? La pena por este delito es de 8 años de cárcel, ¿no? Pero esta ley, como tantas otras, no se aplica, ¿no? También existe pena de cárcel para los que toman carreteras, ¿no? E impiden el libre tránsito de los ciudadanos, ¿no? Pero a ver si alguien se acuerda, ¿no? O alguien puede mencionar un caso de un solo revoltoso o de uno de estos delincuentes que haya sido procesado, sentenciado y que esté pagando cárcel, ¿no? Ese es el problema. Nos sobran leyes, pero no hay quien las aplique. Exacto. ¿No? O no hay quien, no hay quien las haga cumplir, por último. Oye, y el tema Yactayo, ¿no? A ver. El tema es un tema bien complicado, ¿eh? Porque este hombre deja su computadora prendida, ¿no? Alguien lo llama, sale a una reunión, aparece en el departamento de este muchacho que lo había conocido en una red un poco extraña, ¿no? Y la pareja de ese muchacho, no sé, creo que estaba de viaje. El asunto es que ahí dice que tomaron mucho licor y drogas
y el hombre murió de una sobredosis. Y él por temor lo descuartizó y en el carro de su compañero, ¿no?, o de su amigo comenzó a tirar, lo trozó en pedazos, ya tenía la sierra, ya tenía... ¿Qué? Poco complicado, ¿no? Y luego resulta que el señor Yactayo era un gran editor de comercial, de videos, ¿no? Sí. Y entonces ahí hay unas sospechas, ¿no?, de la propia policía, ¿no?, que vamos a ver hasta dónde avanzan, ¿no? Incluso algunos llegaron al departamento cuando ya sabían que había desaparecido y se llevaron el disco duro de la computadora, ¿no? Entonces, todavía el tema tiene creo, para algunos meses, sí, ¿eh? Por supuesto. Pero hay bastante verdad por descubrir, me parece, ¿eh? Me parece. El tema es delicado, ¿no? Y por respeto a la familia, evidentemente no se puede ahondar, ¿no? Oye, y una cosa breve que también escandaliza, por lo menos por poco que se tenga un poquito de responsabilidad, a uno le molesta que manipulen las cosas de esta manera. En Perú 21, en la web por lo menos de Perú 21, salió una noticia que decía: la mayoría de los peruanos considera que los homosexuales deben tener los mismos derechos que los heterosexuales. ¿Y acaso no los tienen? Exactamente, es de frente lo que... Bueno, eso es la pregunta que hace Ipsos, Apoyo, y por supuesto lo publican como tremendo resultado. El 82% de los peruanos, según Ipsos, cree que los homosexuales deben tener los mismos derechos que los heterosexuales. Como si alguna norma permitiera que se le quitara o que no se le reconociera algún derecho a los homosexuales a diferencia de los heterosexuales. Es increíble. Miren, hasta el matrimonio tienen el mismo derecho los heterosexuales que los homosexuales. Me explico. ¿Acaso cuando un juez, porque estoy hablando del matrimonio civil, celebra el matrimonio entre dos personas, averigua o chequea que las personas sean heterosexuales? Basta con que sean de distinto sexo, nada más. Pero las dos pueden ser homosexuales o una de ellas puede ser homosexuales. El juez no se mete en eso. Así que tanto si son homosexuales como son heterosexuales tienen derecho a contraer matrimonio civil. El problema está en que los beneficios, las subvenciones para los matrimonios están solo concedidas a los matrimonios que son entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque de esas uniones entre un hombre y una mujer pueden salir nuevos ciudadanos. Entonces, hoy día los homosexuales, por ejemplo, en relación al derecho a casarse, ¿tienen los mismos derechos que los heterosexuales? Sí. Un heterosexual no se puede casar con uno de su mismo sexo. Y un homosexual tampoco se puede casar con uno de su mismo sexo. Pero dos homosexuales de distinto sexo se pueden casar igualito que dos heterosexuales. Así que no hay ningún derecho menor. Y por tanto, lo que pretenden al implementar el matrimonio para homosexuales, con los mismos beneficios que el matrimonio entre un hombre y una mujer, es al contrario una discriminación respecto de los heterosexuales, porque sería solo aplicable para ellos. Y nos obligarían a toda la sociedad a financiar, a subvencionar el seguro de salud, el sistema de pensiones, incluso la exoneración de pago de impuesto a la renta de la pareja, entre comillas. ¿Por qué no lo permiten eso también para los heterosexuales? Bueno, va a haber un largo debate sobre eso, ¿no? Sí. Porque van a haber varios proyectos de ley, así que todo el mundo va a tener la oportunidad de participar y de exponer sus puntos de vista, siempre que sea con todo respeto, por supuesto, ¿no? Oye, y hace unos días Philip Batter, que ahora está chambeando en Willax Televisión, ¿no? En la trinchera. En la trinchera, ¿no? Ha contado, pues, un periodista le preguntó en el diario Correo, ¿por qué considera usted que lo sacaron de Radio Capital, no? Y Félix contesta: porque el gobierno dijo directamente que iban a sacar del programa una publicidad del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de la Mujer y de la SUNAC. Levantaron el teléfono y le dijeron claramente a los directivos de RPP: si sigue Félix, quitamos los auspicios. Lo expresaron claramente. El presidente del directorio y el gerente general le advirtieron: por favor, no choques con el gobierno. Tenemos muchos negocios con y me han dicho
que van a quitar la pauta por ti, ¿no? Fíjate, no debes tocar a la ministra de Educación. Phillips dice que le respondió, quédense con su radio y yo me voy, ¿no? Mira. Es decir, como ustedes comprenderán, no todos los periodistas son arrastrados, ¿no? Y el caso de Phillips, creo que si esto es cierto y no tiene por qué mentir, porque no ha sido desmentido, esto ha sido de hace una semana, ¿no? Y me parece que habría que reconocerle méritos, ¿no? Es gracioso, ¿no? Cuando los medios ven una amenaza a su libertad de expresión o su libertad de prensa en una norma o en la opinión de alguno, hacen tremendo escándalo. Pero cuando en la práctica se produce un hecho de un atentado contra la libertad de prensa, eso es un atentado porque contra la eso libertad. que hizo el gobierno, eso que le hicieron a radioprogramas, es un atentado, ahí sí. Y antes se lo hicieron... No reclama el propio radioprogramas y no reclama la prensa en general para apoyar a un periodista que está siendo censurado en razón de sus ideas. Fíjense, miren la incoherencia que hay. Ahí sí, rendición completa al poder, ¿no? Y antes se la hicieron a Aldo Mariatti. En Correo. Así es. Exactamente. Antes se le hicieron a Aldo Mariatti, ¿no? Una interferencia extranjera de las empresas brasileñas impresionante, ¿no? Cuando alguien decía que Odebrecht ponía y sacaba presidentes, es cierto, pues, sí. Es cierto. Es cierto, ahora se sabe que era verdad. Y es que los canales son complicados, ¿no? Nosotros hemos tenido algunas experiencias, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, critica a otro canal, ¿no? De inmediato aparece uno de los gerentes y dice, por favor, tenemos un convenio de no agresión entre los canales, no podemos criticarnos mutuamente, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Claro, me acuerdo. Urraca no come urraca, pues, ¿no? Urraca no come urraca. No claro, muchachos, por favor, no podemos atacar a los de otro canal. ¿Qué tal complicidad, no? Atacaba una crítica a la Corte Suprema. Ya, pues, muchachos, tenemos unos juicios ahí. No se metan con los jueces, ¿no? Fíjense ustedes lo complicado que es, y los intereses que se mueven en los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces, y la mayoría de los periodistas que ustedes ven que hablan con propiedad, con decencia y con mucha corrección, la mayoría son simples papagayos, ¿no? Que le dicen exactamente qué es lo que tienen que manifestar, ¿no? Claro. Así es, ese es nuestro país, lamentablemente, ¿no? Pero estas sí son cosas que debería de resaltar la prensa y debería de hacer campaña para que los que permiten que esto siga sucediendo en el Perú sufran las consecuencias de su traición, porque creo que es una traición. Hay en este momento, en relación a la minería, Pepe, los proyectos que están paralizados por completo por los radicales antimineros y antiinversión son Tambo Grande, Río Blanco, Cerro Quilich, Conga y Bear Creek. Y los que están bajo ataque, y en la práctica muchos de ellos también paralizados, Tía María, Las Bambas, Constancia y bastantes otros. Los conflictos están bloqueando el principal motor de desarrollo del país, pero de esto no se ocupa la prensa, porque está ocupada más bien en el tema de los homosexuales, en el tema del 1323, en el tema del golpe de Estado de hace 25 años aquí en Michi. Pero de esto no le piden o no le exigen, ni a los no condenan públicamente a los radicales que permiten o que ocasionan estos bloqueos para que se desprestigien en una campaña cívica que deberían de hacer los medios de comunicación. Y por supuesto tampoco le exigen al gobierno que, como lo prometió el propio presidente de la República en campaña, resuelva los problemas o evite que estos sinvergüenzas sigan paralizando a todos los peruanos con estos proyectos tan necesarios para nuestro desarrollo. Pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos.